Hay un tema, ¿verdad? Un poco jocoso, ¿verdad? Y el tema es: el perdón de Jesús está condicionado. El perdón de Jesús está condicionado. Leemos, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis que nos dice la Escritura, la palabra de Dios, que si uno confiesa su pecado, el Señor Jesús nos perdona. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Pero en el contexto, ¿verdad? Bíblico es no. No. Lo vamos a ver a lo largo de la palabra de Dios en esta mañana. Y rápidamente vamos a ir a Lucas capítulo 13. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Dice así la palabra de Dios. En este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y Jesús le dice: os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre lo cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Y Jesús le dice de nuevo: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tremendo. Que suceda un acontecimiento en el cual en las murallas, ¿verdad?, de la ciudad de Jerusalén, a estos 18 hombres, pues le cae una torre y lo mata. Puede suceder que haya una persona muy malo en este mundo y que haya hecho muchos daños y que de repente tenga un accidente automovilístico o muera de una manera pues catastrófica. Y quizá alguien puede decir: pues muy bien, se lo merecía. Ya era bueno. Dios se la cobró. Y quizá alguien puede decir: Dios es justo. Y alguno puede decir: lo que se siembra, se cosecha. ¿Cosechó qué? Tempestad, ¿verdad? O algo así. Y eso pues segó, eso cosechó. Bueno, eso es lo del mundo, pero nosotros no, los cristianos. O no puede ser así. Pues aquí en este texto de la palabra de Dios, el Señor nos hace pues un llamamiento al arrepentimiento. Amén. O le dice ellos: o pereceréis. Si ustedes no se arrepienten, van a perecer. El arrepentimiento en el griego significa cambiar la mente para lo mejor. Amén. No simplemente abandonar el pecado. Porque nos podemos arrepentir, pero no abandonar el pecado. Me duele lo que yo he hecho, el pecado que yo he cometido, pero simplemente es un sentimiento de culpa, un sentimiento de culpabilidad. Yo he hecho esto y me siento mal por el daño que he ocasionado, pero no me arrepiento de verdad. Y esto es lo que Jesús dice: si ustedes no se arrepienten de verdad, van a perecer de igual manera. Y de igual manera, arrepentimiento en el hebreo significa un cambio de mentalidad. O sea,
devolverse, lamentarse del pecado cometido. Amén. Ahora, el arrepentimiento genuino es la base del perdón. Si no hay un arrepentimiento genuino, aunque uno le confiese su pecado al Señor, el Señor no va a perdonar nuestros pecados. Pastor, pero dice la Escritura que si uno confiesa su pecado al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por supuesto, la palabra de Dios no se contradice. Amén. No se contradice y es cierto. Pero si no hay un arrepentimiento genuino, no hay perdón de pecado. Porque Dios conoce el corazón del ser humano desde antes de su creación, desde antes de la fundación del mundo. Amén. A nosotros nos puede valer pues el testimonio de una persona, nos puede valer es las lágrimas y los mocos y el afligimiento que uno lo puede ver y uno dice, oye, ese hombre verdaderamente está arrepentido. Mira cómo está el pobrecito. Mira cómo está la pobrecita. Ay, está afligida, le duele el pecado. Y uno en el acto, en el instante, uno lo puede creer. Amén. Porque uno ve el estado emocional de la persona. Oye, y uno le cree. Amén. Pero podemos ser engañados. Porque esa persona pasado mañana puede volver a hacer lo mismo o algo peor. O no dice la palabra que el que no se en mi vocablo, ¿verdad? Que el que no se arrepiente de verdad es como el cerdo, que lo lavan muy bonito y sueltan el cerdo. ¿Hacia dónde va? Al lodo. O como el perro, ¿verdad? Que vomita, ¿verdad? ¿Y qué hace luego? Se lo come de nuevo. Así es todo aquel que no se arrepiente de verdad. Así es igual aquel que no tiene un arrepentimiento genuino. Todo aquel que ha tenido un encuentro con la palabra, todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesucristo y toma la decisión de arrepentirse, toma la decisión de entregarse al Señor. Déjeme decirle que cuando esa persona peca, le duele el pecado. Llora por dentro y llora por fuera. Y inmediatamente esa persona sale corriendo, como yo digo, y se introduce en el tanque de la sangre de Jesucristo. Pero esa persona no se queda ahí. Esa persona va al ofendido y le dice, pero no va solo. Como dice la palabra de Dios, busque un testigo. Y va y le dice todo lo que tiene que decirlo. Y ya esa persona se lava la cara por la mañana, igual que cuando se levanta. Y dice, ya he cumplido, ya como dice la palabra de Dios, soy libre. Puedo volar como el águila y volver a hacer lo mismo. No, así no. Cuando hay un verdadero arrepentimiento genuino, pues dice la palabra de Dios, por tu fruto te conoceréis. Y los frutos se ven. Somos por medio de Jesucristo en este mundo la luz del mundo que es Jesucristo. Amén. Somos la sal de la tierra, dice la palabra de Dios. Rápidamente vamos a ir a Hechos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 37 y 38. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice así la palabra de Dios. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don. ¿De quién?
del Espíritu Santo. Amén. Esta es la historia cuando los apóstoles estaban en el aposento alto y se derramó el Espíritu Santo, el último día de la fiesta de Pentecostés. Y había multitudes ahí. Y la gente, ¿verdad?, al no tener conocimiento de lo que estaba sucediendo, se burlaban de lo que hablaban en lengua, se burlaban de ellos y decían, están borrachos, o otros pues están locos. Y ahí es cuando Pedro se levanta después de ser bautizado con el Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, lleno de la gracia de Dios, y le dice, estos no están locos. Estos no están borrachos, estos están llenos del Espíritu Santo. Y Pedro comienza a testificar, a narrarle la historia desde Joel para decirle, a contarles lo que decía la Escritura de lo que sucedió ese día. Y ahí se convirtieron pues como 3,000 personas. Amén. Aquí vemos, y este es lo que Pedro le dice, arrepentíos y bautícese para que recibiréis pues el don o la gracia, como se quiere decir, el favor de Dios del derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a ir al 1 de Juan capítulo 1 y vamos a leer el versículo 9. Y dice así, hablando el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí habla de ¿qué? De confesar. Le dije al principio en el tema que el perdón de Jesús está condicionado. Ya lo hemos visto que si no hay un arrepentimiento genuino, si la confesión solamente es de labio, el Señor no va a perdonar nuestros pecados. Que tiene que haber un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino permanece para siempre. Amén. El arrepentimiento genuino permanece para siempre. O sea, que con la confesión no es suficiente. Ahora, Hechos capítulo 3, versículo 19. Y ahora entramos en materia. Hechos 3, 19 dice así la palabra de Dios. Así que arrepentíos y sigan viviendo como antiguamente. Amén. No digan amén, que aquí lo tenéis. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor otra vez. ¿Tiempo de qué? De refrigerio. Aquí vemos, ¿verdad?, una palabra muy importante. ¿Cuál es? ¿Qué vemos aquí? La palabra clave del arrepentimiento. La palabra clave del arrepentimiento es la conversión. Ahora, cuando hablamos de la conversión, es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. ¿Quién dice amén? Lo vuelvo a repetir. Hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. Es un cambio en la secuencia del ADN de una célula. Es un cambio en la secuencia del ADN de una célula. O sea, cuando uno viene a Jesucristo, cuando uno decide de verdad entregarle su vida a Cristo, ya la semejanza que se perdió en el huerto del Edén por el pecado, en ese momento toma vida. Resucita en el ser humano. ¿Quién dice amén? Diga amén. Entonces,
Cuando una persona se arrepiente y se convierte en esa imagen visible de Jesucristo, ahí ya pues ese ADN espiritual toma vida, resucita entre nosotros, amén, y ya nos convertimos en esa imagen y semejanza de Jesucristo. Sucedió cuando Pedro pues estaba en el patio ahí, ¿verdad? Cuando estaban interrogando a Jesús. Y Pedro hablaba. ¿Y qué le decían? Una mujer le decía, tú te pareces a unos de ellos. ¿Y por qué? ¿Por la vestimenta? También la vestimenta, cuando una persona viene a Jesucristo, una joven, un joven, pues se conoce con la vestimenta. ¿Verdad que no hay amén ahora? No hay mucho amén ahora, ¿verdad que no? La fardita por aquí, el pantaloncito short por allá arriba. Y le dice esta mujer, tú habla como ellos. Lo identificaron, habla como ellos. Y Pedro quiso ocultarse y decir, no, yo no conozco a esa gente, yo no conozco a ese hombre. Dice, no te escondas, tú habla como ellos. Eso sucede cuando uno se arrepiente y comienza a vivir una conversión espiritual en el día a día. Bienaventurados los que se han arrepentido de verdad. Bienaventurados los que estamos viviendo esa conversión en el día a día continuamente. Amén. Por supuesto que esto es un proceso. Todavía no hemos llegado al cielo. Estamos batallando, estamos en una lucha, ¿verdad? ¿Verdad? Contra el pecado. El creyente que se ha arrepentido de verdad no puede gozarse del pecado ajeno. No puede participar del pecado ajeno. No puede ser portavoz del pecado ajeno. Pero bueno, pues si ya pecaron o lo que sea, si está sumergido en el pecado, ¿qué más da? La palabra de Dios dice que no participemos, aún no lo mencionemos en nuestra boca. Está claro, si el pecado hay que tratarlo, se trata en la casa con los hijos, con la familia, se trata en la iglesia, por supuesto, y ahí es cuando hay que hablarlo, ahí es cuando se trata, amén. De igual manera orando, de igual manera ayunando, pero el creyente que, óigalo bien, que se ha arrepentido, que está viviendo una conversión continua, no participa del pecado ajeno, ni lo tiene aquí guardado, ni lo tiene aquí guardado bajo ningún concepto. El creyente tiene que odiar el pecado. El creyente que no odia el pecado no es un hijo de Dios todavía. El creyente que no odia el pecado todavía no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Que en un momento dado uno puede fallar y, como dicen los dominicanos, porque ya yo no soy dominicano, mete la pata y dice, uy, pero dije esto y participé de esto. Ay, Señor, perdóname. Claro que el Señor nos perdona. Y ahí es cuando uno conoce verdaderamente, cuando una persona ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Ahí es cuando uno dice, verdaderamente esa mujer es una sierva de Dios. Verdaderamente esa joven es una sierva de Dios. Verdaderamente ese hombre y ese joven es un siervo de Dios. Amén. Y ahora hay una bendición al final. Vámonos a ir a Ezequiel a ver qué nos dice Dios a través de Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, vamos a leer el versículo
31. 18:31 dice así la palabra de Dios. Echad de vosotras todas vuestras transgresiones. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis ¿qué? Pecado. Y haceos ¿qué? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y dice el Señor, para cada uno de nosotros y por lo que nos están viendo, y hasta que Cristo venga, ¿por qué moriréis? Oh iglesia cuadrangular del divino Maestro. Y los que no van a ver más adelante en internet, ¿por qué vamos a morir? Si hay una puerta abierta que se llama Jesucristo, ¿por qué moriréis? Que estás enlodado hasta la coronilla con el pecado. Si toma la decisión de venir a Cristo, el Señor nos dice en esta mañana, ¿por qué moriréis? ¿Por qué sigue mirando al que cae a la izquierda y que cae a la derecha? ¿Por qué te para en el camino? ¿Por qué mira lo que están cometiendo iniquidad? ¿Por qué el Señor nos dice en esta mañana, levántate en esta mañana, levántate en esta mañana, mírame a mí, mírame a mí, no mire al pastor, no mire a los líderes, no mire a los ministerios. El Señor nos dice, a mí el primero, a Pedro Rodríguez, mírame a mí, no mire a tu esposa, no mire a tus hijos, no mire a la congregación. No mire a los líderes que están por encima de Pedro. Miremos a Jesucristo que está en los cielos, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. A ese es que tenemos que mirar, a ese que tenemos que mirar, a ese que tenemos que seguir sus pisadas, a él es que tenemos que seguir pisando sus huellas. Amén. Porque ese no peca. Ese no falla. Testimonio nos dejó que se humilló hasta lo sumo. Él está esperando. Ya no luchemos más. Ya no. Que en este día tomemos la decisión de decir, Señor, me rindo a tus pies. Ya no más. Ya no más, porque daño siempre nos van a hacer. Dice la palabra de no habrá padre para hijo, ni hijo para padre, ni hermano para madre. Habrá guerra y esto irá de mal a peor. Y como dijo Pedro, ¿a dónde iremos? ¿No vamos a cambiar de iglesia porque aquí somos los únicos malos? ¿Para dónde vamos? Como dice Pedro. ¿Para dónde vamos? Está quieto, dice el Señor. Yo pelearé por vosotros. Está quieto. Yo pelearé por vosotros. Padre, te damos gracias. Dáselo bien fuerte, bien fuerte. Padre, te damos gracias en esta mañana.